Fueron decisiones que fueron demasiado lejos. 6 momentos ordinarios, cada uno comenzando como diversión inofensiva, pero terminando en tragedia. Una decisión imprudente fue suficiente para costar una vida. Estos son los momentos finales de personas que murieron de maneras extremadamente tontas. Era el 4 de julio de 2016, en un pequeño pueblo de Texas, donde las familias estaban colocando sillas plegables y mantas de picnic en una calle del vecindario. El Día de la Independencia siempre se celebraba allí con comida, música y fuegos artificiales. Los niños corrían sosteniendo bengalas y los vecinos llevaban neveras llenas de refrescos y cerveza. A medida que el sol se ponía, el olor a barbacoa permanecía en el cálido aire de verano y los primeros fuegos artificiales comenzaban a estallar a lo lejos. Entre la multitud estaba Rachel Cooper, de 24 años. Trabajaba como cajera en la tienda de comestibles local y era conocida en su comunidad por ser extrovertida. Sus amigos a menudo la describían como la que podía hacer reír a cualquiera y disfrutaba siendo el centro de atención cuando los grupos se reunían. Esa noche, Rachel vino con varios primos para disfrutar del ambiente festivo. Se unieron a docenas de personas en un amplio patio cerca de la calle, donde los fuegos artificiales estaban apilados y listos para encenderse. A medida que avanzaba la noche, la gente encendía pequeños fuegos artificiales antes del espectáculo principal. Petardos estallaban en el pavimento y cohetes explotaban cerca. Rachel había estado bebiendo con sus primos, que trajeron una nevera con cerveza a la reunión. Los testigos recordaron más tarde que ella se reía a carcajadas, moviéndose de grupo en grupo y animando a la gente a encender más fuegos artificiales. En un momento, sacó un fuego artificial aéreo tipo mortero diseñado para lanzarse desde un tubo. Estaba destinado a colocarse en el suelo antes de encenderlo, pero Rachel decidió sostenerlo en su mano. Según testigos, había visto trucos similares en las redes sociales y pensó que se vería como una bengala. Sus primos inmediatamente le dijeron que no lo hiciera, advirtiéndole que era peligroso. Uno de ellos incluso intentó quitárselo, pero Rachel retrocedió e insistió en que podía manejarlo. Los amigos comenzaron a grabar, esperando otra broma ligera. Rachel encendió la mecha, sosteniendo el dispositivo sobre su cabeza. La multitud comenzó a gritarle que lo bajara, pero ella se rió y agitó su brazo mientras las chispas chisporroteaban cerca de la parte superior. Los testigos luego dijeron a los investigadores que parecía más enfocada en hacer un espectáculo que en las advertencias que le gritaban alrededor. En cuestión de segundos, la mecha se quemó demasiado. En lugar de lanzarse al aire como estaba diseñado, el fuego artificial explotó en su mano, enviando metralla y llamas a su pecho y derribándola hacia atrás al suelo. Las personas cercanas dijeron que el sonido fue más fuerte que cualquier petardo que hubieran escuchado esa noche, seguido de gritos de la multitud. Los que estaban más cerca corrieron a su lado. Un vecino agarró una toalla de una canasta de picnic, mientras otros gritaban para que alguien llamara al 911. Sus primos gritaban su nombre, tratando de averiguar qué había pasado. Los testigos presenciales recordaron ver humo y chispas aún elevándose de los fragmentos de fuegos artificiales en el suelo. Los paramédicos fueron enviados inmediatamente después de recibir la llamada. Llegaron en cuestión de minutos, pero las heridas de Rachel eran graves. Había perdido una gran cantidad de sangre y la explosión causó un trauma severo en su pecho y brazo, dejando quemaduras, laceraciones profundas y lesiones internas. A pesar de los esfuerzos por estabilizarla, fue declarada muerta antes de llegar al hospital. Los vecinos luego dijeron a los reporteros que la calle, antes animada, se había quedado en silencio, excepto por las sirenas y los sollozos silenciosos de quienes habían presenciado la escena. La semana siguiente, el funeral de Rachel se llevó a cabo en una pequeña iglesia del pueblo. Familiares, compañeros de trabajo y amigos llenaron los bancos. Sus padres pidieron privacidad y el servicio se mantuvo en silencio, sin cobertura mediática. En los días posteriores, las autoridades locales emitieron declaraciones recordando a los residentes la seguridad con los fuegos artificiales. Enfatizaron que los fuegos artificiales siempre deben colocarse en el suelo antes de encenderse, nunca sostenerse en la mano y especialmente no usarse mientras se bebe. La policía también confirmó que su muerte fue clasificada como un accidente causado por el mal uso de fuegos artificiales. La historia de Rachel se convirtió en una advertencia en su comunidad. Las personas que habían estado en la reunión admitieron que el recuerdo de la explosión permaneció con ellos mucho después de que terminó la festividad. La celebración del 4 de julio, que antes era una fuente de alegría, se recordó ese año por el momento en que una broma juguetona se volvió mortal frente a docenas de testigos. Era el 12 de mayo de 2016 y unos amigos hicieron una caminata en un área de vida silvestre de Luisiana cerca de Baton Rouge, conocida por sus senderos pantanosos y marismas inestables. A pesar de las advertencias publicadas de permanecer en los caminos marcados, llevaron suministros para un picnic al aire libre. Entre ellos estaba Thomas Cox, de 31 años, un trabajador de almacén de Baton Rouge. Thomas tenía la reputación entre sus amigos de tomar riesgos, ya fuera trepando cercas o ignorando las reglas publicadas. No era imprudente de manera peligrosa la mayoría del tiempo, pero a menudo trataba las advertencias como sugerencias. En este viaje, llevaba una pequeña mochila y bromeaba a menudo mientras el grupo avanzaba por el sendero de tierra.
El camino se curvaba cerca de un amplio tramo pantanoso donde el suelo parecía firme, pero estaba salpicado de agua estancada. Barreras de madera y señales de advertencia marcaban el borde indicando claramente no cruzar, terreno inestable. El grupo disminuyó la velocidad al llegar al área y alguien señaló que los pozos de lodo en el pantano podrían ser peligrosos. Thomas les dijo a sus amigos que parecía un atajo. Pasó por encima de la barrera de madera ignorando sus llamados para que regresara. Agitó su brazo y se rió, diciendo que podía cruzar más rápido que el resto de ellos. Los testigos recordaron más tarde que caminó solo unos pocos pies antes de que sus zapatos se hundieran en el lodo. Al principio, parecía poco profundo y trató de liberar sus piernas. En segundos, estaba atrapado hasta las rodillas. Thomas cambió su peso hacia un lado, intentando avanzar, pero el barro se apretó a su alrededor. Cada vez que levantaba una pierna, la otra se hundía más. Sus amigos en el sendero le gritaban que dejara de moverse y esperara ayuda, pero él seguía luchando. En menos de un minuto, la succión del barro lo había arrastrado hasta la cintura. Un testigo describió más tarde haber escuchado un fuerte sonido de chapoteo mientras el suelo lo succionaba más abajo. El grupo se apresuró a encontrar algo para sacarlo. Un hombre rompió una rama de árbol mientras otro agarró el asa de una nevera e intentó extenderla hacia Thomas. Antes de que pudieran alcanzarlo, Thomas perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, con la parte inferior de su cuerpo atrapada por la succión, su cara presionada contra el barro húmedo y no pudo levantarse para respirar. El pánico se extendió de inmediato. Un amigo intentó acercarse corriendo, pero se hundió en el borde blando, obligándolo a retroceder antes de quedar atrapado también. Otros gritaban a Thomas que se quedara quieto, aunque estaba claro que ya estaba atrapado. Sacaron los celulares y se hicieron llamadas al 911 con instrucciones frenéticas para los equipos de rescate. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, la única señal de Thomas era un parche de barro removido cerca de la barrera. Los bomberos y los oficiales de vida silvestre colocaron tablas de madera sobre el pantano para distribuir su peso y usaron cuerdas largas y postes para buscar. Pronto lo localizaron boca abajo, atrapado justo debajo de la superficie por el barro compactado. Tomó casi 30 minutos de excavación cuidadosa para liberarlo. La semana siguiente, se celebró el funeral de Thomas en Baton Rouge. Familiares, compañeros de trabajo y amigos llenaron la pequeña capilla. El servicio fue silencioso, con sus padres pidiendo privacidad. Los asistentes hablaron de cómo un momento alegre al aire libre se había vuelto trágico, rápidamente. En los días que siguieron, las autoridades locales reforzaron las barreras a lo largo de la sección pantanosa del área de vida silvestre. Se añadieron más señales de advertencia, esta vez con colores brillantes y mensajes claros sobre el terreno inestable y los pozos de lodo. Los funcionarios utilizaron el incidente como un recordatorio para todos los visitantes. Permanezcan en los caminos marcados, porque incluso el terreno que parece familiar en los pantanos de Luisiana era el 15 de noviembre de 2015, en Brooklyn, Nueva York. Estudiantes universitarios llenaban las calles, moviéndose entre apartamentos, tiendas y paradas de metro. En un edificio de apartamentos de mediana altura, un grupo de jóvenes se reunió para una fiesta de cumpleaños. La noche era típica para la ciudad. Música de bares cercanos, tráfico en las avenidas y gente abarrotando las aceras. Dentro del vestíbulo del edificio, el grupo de amigos reía, hablaba en voz alta y bebía de vasos de plástico rojos que habían llevado abajo. Entre ellos estaba Amanda Lewis, de 19 años, una estudiante de primer año de universidad que se había mudado recientemente a la ciudad para estudiar. Era nueva en Brooklyn, pero ya había hecho varios amigos cercanos a través de su dormitorio y clases. Esa noche, llevaba un pequeño bolso cruzado y se unió a los demás contando historias, tomando fotos y bromeando mientras la fiesta continuaba. En algún momento, uno de los estudiantes señaló el ascensor y sugirió que intentaran ganarle a las puertas. Era una broma popular correr hacia un ascensor mientras las puertas se cerraban, tratando de entrar antes de que se cerraran por completo. Algunos se rieron y lo ignoraron, pero Amanda dio un paso adelante, ansiosa por unirse al juego. Según testigos, sonrió y se preparó para correr cuando las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse de nuevo. Mientras Amanda corría hacia el ascensor, el tiempo no fue el adecuado. La correa de su bolso se quedó atrapada en el hueco cuando las puertas se cerraron. El viejo ascensor no detectó que la correa estaba allí. Esto hizo que la correa la jalara hacia adelante, hacia las puertas. Intentó alejarse, pero el ascensor comenzó a subir demasiado rápido. En solo unos segundos, quedó atrapada entre el ascensor y el marco de la puerta. No pudo liberarse de esta posición. Sus amigos entraron en pánico y comenzaron a golpear los botones de llamada, tratando de forzar la apertura de las puertas. Uno gritó para que alguien llamara al personal del edificio, mientras otros gritaban para que el ascensor se detuviera. Pero la cabina del ascensor seguía subiendo, arrastrándola con ella. La multitud en el vestíbulo estaba paralizada, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control. Los guardias de seguridad y el personal respondieron en cuestión de minutos, apresurándose a cortar la energía del sistema del ascensor. Para entonces, Amanda estaba gravemente herida. Los testigos dijeron que el vestíbulo había caído en silencio, excepto por el sonido de personas llorando y las radios de emergencia crepitando, mientras los socorristas entraban apresuradamente. Los paramédicos llegaron rápidamente y trabajaron para liberarla, pero no respondía.
La colocaron en una camilla y la llevaron rápidamente hacia una ambulancia que esperaba afuera. A pesar de los esfuerzos durante el transporte, Amanda fue declarada muerta camino al hospital. El accidente fue posteriormente confirmado por los investigadores como una lesión por aplastamiento causada por quedar atrapada entre el ascensor y el marco. Posteriormente, se descubrió que el ascensor era un modelo antiguo con sensores que no detectaron la correa a tiempo. La semana siguiente, se celebró el funeral de Amanda en su ciudad natal. Amigos, compañeros de clase y familiares llenaron la pequeña capilla donde se llevó a cabo el servicio. Estudiantes de su universidad viajaron para asistir, conmocionados por cómo una noche de celebración se había convertido en tragedia. En los días que siguieron, la administración del edificio de apartamentos revisó su sistema de ascensores y procedimientos. Colocaron nuevos letreros de advertencia dentro y fuera de los ascensores, recordando a los inquilinos que no deben forzar las puertas ni jugar alrededor de la maquinaria. Las autoridades también recordaron al público que los ascensores no son juguetes y que su mal uso puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Para aquellos que habían estado en el vestíbulo esa noche, el recuerdo era difícil de olvidar. Las charlas ruidosas, la música y los desafíos juguetones terminaron en silencio al presenciar un accidente que podría haberse evitado. Lo que comenzó como una broma inofensiva en medio de una fiesta, se convirtió en un error fatal. Era el 12 de junio de 2018, en Tampa, Florida. Las noches de verano eran calurosas y muchos vecindarios ya se estaban preparando para los espectáculos de fuegos artificiales antes del Día de la Independencia. Las familias colocaron sillas plegables y neveras en sus entradas mientras los niños corrían por los jardines con bengalas. Algunos vecinos estaban afuera asando a la parrilla a medida que avanzaba la noche. En una cuadra, Chris Dalton, de 34 años, decidió ver el espectáculo desde su propia casa. Chris trabajaba como manitas, realizando trabajos como reparar techos, arreglar canaletas y parchear paneles de yeso. Los vecinos lo conocían como el hombre que siempre tenía herramientas en su camioneta. Esa tarde de sábado, en lugar de unirse a las familias en la calle, Chris ideó su propio plan. Quería la mejor vista de los fuegos artificiales sin tener que salir de su propiedad. Llevando una silla plegable en una mano y una cerveza fría en la otra, Chris subió una escalera hasta la cima de su casa. El techo estaba inclinado y cubierto con tejas de asfalto, no diseñado para sentarse o caminar, pero él colocó su silla de todos modos. Su esposa, observando desde el jardín, le advirtió que no era una buena idea. Se lo quitó de encima y se acomodó cerca de la cima del techo, mirando hacia la calle de abajo. Desde el suelo, los vecinos lo vieron en el techo y señalaron. Algunos sacudieron la cabeza, mientras que otros rieron nerviosamente al verlo. No era común ver a alguien sentado en una silla en la cima de su casa, pero Chris parecía relajado mientras se recostaba, tomando un sorbo de su cerveza mientras esperaba que comenzaran los fuegos artificiales. A medida que pasaban los minutos, Chris movió su silla un poco más cerca del borde, tratando de obtener un mejor ángulo de la calle y el horizonte. Los vecinos informaron más tarde que ajustó su posición varias veces, moviendo las patas de la silla sobre las tejas. En un momento, se recostó con una mano sosteniendo la lata de cerveza. La silla se tambaleó ligeramente y luego, en un instante, la pata delantera resbaló. La silla se deslizó por la pendiente del techo y Chris cayó con ella. Los testigos recordaron haber escuchado el sonido de raspado de las patas de metal contra las tejas, seguido de un golpe fuerte. Cayó 2 pisos, aterrizando en el camino de entrada de concreto abajo. Su esposa gritó y corrió hacia él, pidiendo ayuda. Varios vecinos corrieron por sus jardines hacia la entrada. Uno marcó 911 de inmediato, mientras otro se arrodilló a su lado, buscando signos de movimiento. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas llenó la calle cuando llegaron los paramédicos. Los paramédicos comenzaron la reanimación cardiopulmonar en la entrada, mientras los vecinos permanecían cerca en estado de shock. Los esfuerzos continuaron mientras cargaban a Chris en la ambulancia y lo transportaban al hospital más cercano. A pesar de sus intentos, los médicos confirmaron más tarde que Chris había muerto por lesiones graves en la cabeza y lesiones internas causadas por la caída. La semana siguiente, se celebró el funeral de Chris en Tampa. Familiares, vecinos y antiguos compañeros de trabajo se reunieron para el servicio. Los amigos lo describieron como un hombre tranquilo que siempre estaba dispuesto a echar una mano con reparaciones o proyectos de la casa. El servicio se mantuvo pequeño y silencioso, asistido principalmente por aquellos que lo conocían personalmente. En los días que siguieron, los bomberos locales emitieron un recordatorio público sobre la seguridad en los techos. Advirtieron a los residentes que nunca usen los techos como áreas de asiento, enfatizando que los techos no están diseñados para sostener sillas o acomodar reuniones. Los funcionarios también recordaron al público que incluso los trabajadores experimentados y los obreros de la construcción están en riesgo cuando toman riesgos innecesarios. Los vecinos de la calle de Chris recordaron la noche no por los fuegos artificiales, sino por el sonido de las sirenas y el silencio repentino que siguió a la caída. Lo que comenzó como una idea alegre para una mejor vista, se convirtió en una tragedia presenciada por toda la cuadra. Era febrero de 2016, en Wichita, Kansas. El aire estaba frío y el sol ya se había puesto cuando los conductores comenzaron a entrar en las gasolineras y los lavaderos de autos por toda la ciudad.
Las estaciones de lavado de autos automatizadas eran comunes en la zona, especialmente durante los meses de invierno, cuando la sal y la suciedad de las carreteras se acumulaban rápidamente en los vehículos. Los conductores podían pagar en una máquina, avanzar hacia la cinta transportadora y esperar dentro de sus autos mientras grandes cepillos, rodillos y secadores limpiaban el vehículo. Esa noche, Brian Phillip, de 42 años, se detuvo en una de estas estaciones después de terminar su turno. Brian trabajaba como mecánico y a menudo pasaba largas horas en los talleres de reparación. Sus compañeros de trabajo lo conocían por su hábito de trastear con las máquinas y bromear diciendo que podía arreglar cualquier cosa si se rompía. Al conducir a casa, decidió lavar el polvo y el aceite de su camioneta antes de estacionarla por la noche. Condujo hacia el pequeño túnel de lavado y pagó en la máquina. Más tarde, las personas que investigaron lo sucedido dijeron que la máquina de pago se atascó. En lugar de quedarse en su camioneta, Brian salió para ver qué estaba mal. Su camioneta ya había avanzado sobre la cinta transportadora y el lavado había comenzado. Los letreros en las paredes indicaban a los clientes que permanecieran en sus autos durante el lavado, pero Brian se dirigió hacia el panel de control de todos modos. Justo en ese momento, los grandes cepillos comenzaron a girar. Los grandes cepillos giratorios avanzaron y golpearon a Brian, haciéndole perder el equilibrio. Cayó sobre la cinta transportadora en movimiento, que tiró de su pierna hacia abajo mientras los pesados cepillos golpeaban su cuerpo. La máquina no dejó de funcionar. Las personas en una gasolinera cercana podían ver a través de los lados abiertos del área de lavado de autos. Más tarde le dijeron a la policía que lo vieron luchando contra las partes de la máquina. La cinta transportadora lo arrastró hacia adelante, mientras los cepillos pesados empujaban su pecho y hombros contra las partes de la máquina. La fuerte fuerza le hizo mucho daño dentro de su cuerpo y le impidió respirar. Cuando la máquina finalmente se detuvo, Brian no se movía ni respondía. Un conductor que esperaba en la fila detrás de él salió de su coche y corrió hacia el botón de parada de emergencia montado en la pared del área. Lo golpeó, pero el sistema tardó varios segundos en detenerse, mucho más lento que los estándares modernos. Para cuando los cepillos dejaron de girar, Brian no respondía. Los paramédicos fueron enviados dentro de minutos de la llamada al 911. Los equipos de emergencia llegaron y usaron herramientas para separar partes del sistema de cinta transportadora, liberando a Brian después de varios minutos. Los intentos de reanimarlo en el lugar no tuvieron éxito. Fue declarado muerto antes de que pudiera ser transportado. Más tarde, las autoridades confirmaron que había sufrido lesiones graves por aplastamiento al quedar atrapado en el equipo en movimiento. La noticia del accidente se difundió rápidamente por el vecindario, ya que el autolavado estaba ubicado cerca de una carretera concurrida con estaciones de servicio, pequeñas tiendas y comedores. Las personas que habían estado dentro de los negocios cercanos describieron haber escuchado sirenas y ver la bahía rodeada de coches de policía y camiones de bomberos. El funeral de Brian se llevó a cabo en Wichita más tarde esa semana. Familiares, amigos y compañeros de trabajo asistieron, y varios de sus colegas de la tienda recordaron su broma de siempre de que podía arreglar cualquier cosa. Hablaron sobre sus años de trabajo como mecánico y cómo el accidente parecía especialmente trágico, dado su constante interés en las máquinas. En los días posteriores, las autoridades inspeccionaron la instalación del autolavado. Los investigadores encontraron que el sistema de parada de emergencia no detuvo la maquinaria tan rápido como debería. La instalación fue citada por sensores de seguridad deficientes y equipo obsoleto. Los medios de comunicación locales informaron que se requirió a los propietarios actualizar el sistema y colocar advertencias más claras para los clientes. El accidente se convirtió en una historia de advertencia en la zona. Los funcionarios recordaron al público que los lavados de autos están diseñados para funcionar automáticamente y no son seguros para cualquiera que salga de un vehículo mientras están operando. Para aquellos que presenciaron el evento desde la gasolinera y la fila de espera, la imagen de un hombre atrapado en las mismas máquinas que pensó que podía manejar era el 21 de octubre de 2015, en Los Ángeles, California. Los dormitorios de la universidad estaban ocupados esa noche, con estudiantes estudiando, moviéndose entre habitaciones y reuniéndose en las áreas comunes. Las máquinas expendedoras ubicadas en el salón del primer piso a menudo estaban concurridas tarde en la noche, especialmente durante los exámenes parciales, cuando muchos estudiantes se quedaban despiertos hasta altas horas de la madrugada. Las máquinas ofrecían bocadillos, dulces y bebidas embotelladas y se convirtieron en la parada principal para cualquiera que se hubiera perdido el horario del comedor. Entre los que vivían en el dormitorio estaba Tristan Watson, un estudiante de segundo año de universidad de 20 años. Tristan era conocido por sus compañeros de clase por pasar noches en vela con frecuencia. A menudo dependía de la cafeína y los bocadillos de las máquinas expendedoras para mantenerse despierto cuando la biblioteca y los comedores estaban cerrados. Esa noche, después de perderse la cena, bajó con algunos amigos a tomar una bebida antes de regresar a su habitación para estudiar. Testigos dijeron que insertó su dinero en la máquina y seleccionó una botella de refresco. La botella cayó a medias, pero se quedó atascada detrás del vidrio en lugar de caer en la bandeja. Los estudiantes cercanos lo recordaron sacudiendo la cabeza con frustración. En lugar de dejarlo pasar o elegir otra bebida, decidió intentar liberar la botella él mismo. Al principio, golpeó la parte frontal de la máquina con la mano. Cuando eso no funcionó, comenzó a balancear la máquina hacia adelante y hacia atrás. En la parte frontal de la máquina expendedora había una etiqueta de advertencia que decía a los usuarios que no la sacudieran ni inclinaran, ya que la máquina podría caer y causar lesiones. Pero Tristan ignoró el aviso, convencido de que podría liberar la soda con suficiente fuerza.
Sus compañeros de cuarto dijeron más tarde que empujó la máquina hacia adelante y hacia atrás varias veces. Cada vez que empujaba, la máquina se inclinaba más. En su último empujón, la pesada máquina se inclinó demasiado hacia adelante. En solo unos segundos, la máquina expendedora de 800 libras se cayó. Aplastó su pecho y cabeza contra la esquina de la pared y el suelo. El fuerte sonido del choque llenó la habitación del dormitorio y los estudiantes cercanos corrieron hacia él. Varias personas intentaron levantar la máquina, pero pesaba casi 800 libras cuando estaba llena de bebidas y bocadillos. Esto lo hizo demasiado pesado para que solo una o dos personas lo movieran. Pidieron ayuda mientras más estudiantes entraban en la habitación. Trabajando juntos, empujaron contra los lados de metal de la máquina, pero la forma en que había caído y cuánto pesaba lo hacía muy difícil de mover. Alguien llamó al 911 mientras otros estudiantes intentaban sostener la máquina para quitar algo de peso del cuerpo de Tristan. Los paramédicos llegaron dentro de minutos de la llamada. Los equipos de emergencia usaron equipo para levantar la máquina expendedora y arrastrarla. El impacto había causado lesiones aplastantes en su pecho y cabeza, dejándolo inconsciente. Se hicieron esfuerzos para reanimarlo en el lugar, pero no mostró signos de vida. Fue declarado oficialmente muerto antes de salir del dormitorio. El accidente se reportó en todo el campus, dejando a muchos en shock de que algo tan ordinario pudiera volverse mortal. El personal de la universidad cerró el área del salón para inspección, mientras la policía y la seguridad del campus entrevistaban a los estudiantes que habían estado presentes. La máquina expendedora fue retirada más tarde y los funcionarios recordaron a los estudiantes que las advertencias impresas en el frente de las máquinas estaban allí por una razón. En las semanas que siguieron, los equipos de mantenimiento inspeccionaron todas las máquinas expendedoras del campus, asegurándolas con pernos a las paredes y al suelo para evitar futuros vuelcos. El funeral de Tristan se celebró más tarde esa semana en California. Miembros de la familia, compañeros de clase y profesores asistieron, recordando su dedicación al trabajo escolar y su reputación por quedarse despierto hasta tarde para terminar tareas. El servicio fue tranquilo, sin mucha atención más allá de quienes lo conocían personalmente. Posteriormente, los funcionarios de la universidad colocaron etiquetas de advertencia más fuertes en todas las máquinas expendedoras del campus. Se enviaron recordatorios de seguridad por correo electrónico a los estudiantes, advirtiéndoles que nunca sacudan o balanceen equipos pesados. El incidente también fue mencionado en los medios de comunicación locales como un recordatorio de lo rápido que las acciones rutinarias pueden volverse trágicas. Para aquellos que habían estado en el salón esa noche, el recuerdo persistía. Lo que comenzó como un simple viaje por un refresco, terminó en caos, con docenas de estudiantes viendo a los paramédicos sacar a uno de sus compañeros de clase. Fue un accidente fatal, que muchos admitieron más tarde podría haberse prevenido si se hubiera tomado en serio la señal de advertencia. Gracias por sintonizar. Si estás listo para más, la siguiente historia te espera en la pantalla final, otro video de último momento.